Hola, soy Bruno y en esta oportunidad le voy a dar voz a Bowser. Hola, soy Diego, ¿qué tal? Esta vez le voy a dar voz a Luigi. Hola, soy Diana y en esta oportunidad le voy a dar voz a la princesa Peach. Hola, soy Juan Pablo y en esta oportunidad le voy a dar voz a Donkey Kong. Hola, soy Andrea y en esta oportunidad le voy a dar el nombre a Josie. Hola, soy Daniela y en esta oportunidad le voy a dar voz a Toad. Hola, soy Fabricio y ahora en esta oportunidad les voy a dar la voz de Paragomba. Hola, soy Alejandro y en esta oportunidad le daré voz a Mario Bros. Hola, soy Ricardo y en esta oportunidad le voy a dar voz a Koopa. Camila y en esta oportunidad le voy a dar la voz a la princesa Daisy. Este es el equipo de trabajo para nuestro video de procesos industriales. Mario Kart 8. Empecemos. En la elaboración de conservas de almíbar es necesario preparar la solución azucarada que acompaña a los trozos de fruta. Para ello se utilizan 400 kilogramos de azúcar que se mezclan con agua en un tanque agitado e encamisado lateralmente, al objeto de obtener una solución de 40 grados Brix. Inicialmente, la solución azucarada se encuentra a temperatura ambiente, que es 20 grados centígrados, y recibe calor a través de la pared lateral encamisada a razón de 100 kW sobre metro cuadrado. El tanque es cilíndrico, de 1 metro de diámetro y una altura de 1.5 metros. Cuando la solución azucarada ha alcanzado los 50 grados centígrados, se para la operación y se utiliza la solución azucarada en el proceso de llenado de las latas que contienen los trozos de fruta. Suponiendo que bajo las condiciones de trabajo los valores del calor específico, en este caso de 2.85 kJ sobre kilogramo centígrado, y la densidad que es 1.175 kg sobre metro cúbico. De la solución azucarada no varían. Calcular el tiempo necesario para que la solución azucarada alcance los 50 grados centígrados. Bueno, como podemos apreciar la figura, se muestra un esquema que en este caso va a representar un tanque agitado encamisado. La solución azucarada de 40 grados Brix contiene un 40% de azúcar, por lo que si se parte de 400 kilogramos de azúcar serán necesarios 600 kilogramos de agua para obtener la citada solución. Para saber el volumen que ocuparía si fuese 1000 kilogramos de solución azucarada, vamos a dividir la masa, que serían los 1000 kilogramos, entre la densidad, que es 1.175, y obtenemos 0.851 metros cúbicos. Una vez obtenido el volumen, podemos hallar la altura. Para ello, dividimos el volumen entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área del círculo, y obtenemos 1.084 metros, que sería la altura que alcanza dentro del tanque, por lo que se ve que no va a haber reboce. Como la altura del tanque es de 1,5 metros, la solución azucarada solamente va a recibir el calor lateralmente por el área correspondiente a la altura que alcanza la solución azucarada. Para hallar el área de transmisión del calor, vamos a multiplicar el valor de pi por el diámetro del tanque y la altura, y reemplazando se obtiene 3.405 metros cuadrados de área lateral. Y para el flujo de calor que la solución azucarada recibe del área lateral, multiplicamos la razón de 100 kilovatios sobre cada metro cuadrado por el área lateral, y al reemplazarlo obtenemos 340.5 kilovatios. Suponiendo que no existen pérdidas de calor por convección y radiación del balance energético, se obtiene que el término de acumulación es igual al de entrada por la pared lateral, donde la derivada por la masa, por el calor específico y por la temperatura. Todo esto dividido entre la variación del tiempo igual al calor. Como la masa contenida en el tanque agitado no varía y el calor específico se considera constante, la ecuación anterior se convierte en
masa por calor específico, todo esto multiplicado por la derivada de la temperatura entre la derivada del tiempo, que sería igual al calor. Ecuación de variables separables que se puede integrar con la condición límite inicial de que para el tiempo es igual a 0, la temperatura de la solución azucarada es la que poseía inicialmente, donde la temperatura inicial sería igual a 20 centígrados, por lo que la variación con el tiempo de la temperatura de la solución en el interior del tanque se puede describir mediante la siguiente ecuación. Temperatura igual a temperatura inicial más el calor entre la masa por el calor específico por el tiempo, de lo que se puede despejar el tiempo, en el cual tenemos la masa por el calor específico entre el calor, todo esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, continuando con esta presentación del problema, vamos a sustituir datos en la última ecuación presentada por la princesa. Para la ecuación presentada, el tiempo lo vamos a despejar y vamos a obtener que la masa de 1000 kilogramos multiplicada por el calor específico, que es 2.85 kilojoules sobre kilogramo por centígrado por grado Celsius. Esto dividido entre el flujo de calor, que vendría a ser de 340,5 kilojoules por segundo. Toda esta operación multiplicada por la sustracción de temperaturas, es decir, 50, que pertenece a la temperatura final, menos 20, que pertenece a la temperatura inicial, ambas en grados Celsius, lo que nos va a generar un resultado final de tiempo de 2,51 segundos. Por lo que para la solución azucarada alcance los 50 grados centígrados, serán necesarios 251 segundos, o lo que es lo mismo, a 4.2 minutos. Recordando que estamos en una carrera para llegar a la meta, a continuación le doy el pase al siguiente equipo. Entonces, tenemos el siguiente problema. A un evaporador se alimenta una corriente de 10.000 kilogramos cada hora de leche cruda a 25 grados centígrados, cuyo contenido en agua del 87% que se desea concentrar hasta que su contenido en agua sea el 20%. Como fluido calefactor se utiliza recalentado de atmósfera a 135 grados centígrados y que abandona la cámara de calefacción a su temperatura de saturación en forma de agua líquida. Calcular el caudal de vapor de calefacción, el caudal de leche de leche concentrada y el caudal de vapor de agua evaporada de la leche. Suponer que no existe incremento ebullioscópico y que las corrientes que abandonan la cámara de evaporación lo hacen a la temperatura de 100 grados centígrados. Datos. Para el vapor de 2 atmósferas, calor latente 2.202 kilojoules sobre kilogramos, temperatura de condensación 120 grados centígrados, calor específico 1.95 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Para el vapor que se evapora a 100 grados centígrados, tenemos que el calor latente de evaporación es 2.250 kilojoules sobre kilogramos. Del enunciado podemos destacar que nos dice que tenemos que suponer que no existe incremento ebullioscópico. Esto quiere decir que su punto de ebullición no cambia. También podemos destacar de este ejercicio
que podemos ver que es necesario el cálculo. Inclusive al parecer tendríamos que plantear un balance de masa. El calor específico de la leche se puede obtener a partir de la ecuación calor específico igual a 0.83 más 3.35 X sub agua kilojoules sobre kilogramos por grado centígrado, en la que X sub agua es la fracción másica de agua en la leche. Para la resolución de este problema es necesario realizar balances másicos y energéticos en el sistema representando la figura. Entonces, este sería el esquema del entendimiento de lo que está ocurriendo. Del esquema podemos rescatar que nos dan un vapor recalentado de 135 grados centígrados, el cual está entrando. También podemos ver la temperatura de condensación, que es de 120 grados centígrados, y la presión a la que este se encuentra, que es de 2 atmósferas. También podemos ver la temperatura con la que está entrando la leche, que es de 25 grados centígrados. Entonces, describiendo el esquema, podemos decir que por el lado izquierdo tenemos el vapor que está entrando y sale a cierta ebullición. Esto a fin de que genere cierta transferencia de calor a la leche, que está al otro extremo de la línea oblicua. También podemos decir que la leche se encuentra a ciertas condiciones, esto para que se evapore a cierta cantidad de agua y empiece a manifestar su concentración. Hola, continuando con la resolución del ejercicio, tenemos los balances másicos y en cuanto al balance global, tenemos al caudal másico de la alimentación más el caudal másico del vapor calentado, el cual es igual al caudal másico concentrado más el caudal másico de vapor evaporado más el caudal másico del vapor de calefacción. Luego, continuando con el balance de sólidos, tenemos que se iguala el caudal másico de la alimentación por la fracción másica, el cual se iguala con el caudal másico de concentrado por la fracción másica de C. Al realizar el balance de soluto, es conveniente tener presente que la corriente de vapor no poseen solutos, con lo que su fracción másica de soluto es 0. Al considerar leche como una mezcla binaria formada por agua y solutos, las fracciones másicas de la corriente de alimentación y de leche concentradas son: la fracción másica de A es igual a 1 menos 0,87, lo cual nos da 0,13, y en cuanto a la fracción másica de C, tenemos 1 menos 0,2, que nos da como resultado 0,8. Sustituyendo los datos en los balances másicos, tenemos a 10.000 kilogramos hora, lo cual se iguala al caudal másico de concentrado más el caudal másico de vapor evaporado. Luego, reemplazando los datos, tenemos que se multiplica los 10.000 kilogramos hora por el 0,13, lo cual se iguala al caudal másico de vapor de calefacción por el 0,8 hallado anteriormente. Y finalmente tenemos la resolución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas permite encontrar la variación desconocida de tal manera que se obtiene el caudal de la leche concentrada, que sería igual a 1,62,5 kilogramos hora, y finalmente el caudal de vapor eliminado, que sería 8,375 kilogramos hora. Bien, continuando con lo que dijo mi amigo Kupa, podemos decir que este es un proceso estacionario, ya que no existe término de generación, por lo que las entradas son iguales a las salidas. Además, despreciando los términos cinéticos y de potencial, obtenemos que la sumatoria del caudal másico en J por la entalpía es igual a 0. Lo que también podemos desglosarlo en la siguiente fórmula, donde H mayúscula sub doble y H mayúscula sub V son la entalpía por unidad de masa de las corrientes de vapor de calefacción y el vapor eliminado respectivamente. Y H minúscula sub W es la entalpía por unidad de masa del líquido condensado del vapor de calefacción.
o líquido saturado a su punto de ebullición. Y H sub A y H sub C son las entalpías por unidad de masa de las corrientes de alimentación de leche concentrada respectivamente. Continuando con lo que dice mi hermano Mario, las entalpías de las corrientes de alimentos, o sea, la leche entera, la leche cruda, perdón, y de la leche concentrada son la entalpía del alimento, que es igual al calor específico en la entrada por la resta de la temperatura de leche cuando entra al evaporador menos la de referencia. Y la de concentrado sería igual al calor específico al salir por la resta de la temperatura de leche cuando abandona el evaporador menos la de referencia. Ya, entonces, para las corrientes de vapor, las entalpías son, como vemos en la siguiente fórmula, en las que el subíndice SAT indica que son entalpías a su punto de saturación. La temperatura del vapor recalentado es T sub E. La temperatura de ebullición del agua a 3 atmósferas es T sub E. Y para el vapor eliminado, T sub E es la temperatura de ebullición de la solución de la cámara de evaporación, T sub V, que es la temperatura del vapor que se elimina. Y como no existe aumento ebulliscópico o coincide con T sub E, en el cual T sub V es igual a T sub F también. Bueno, continuando con lo que dijo Luigi, la entalpía de la corriente líquida condensada del vapor de calefacción es un líquido a su punto de ebullición, es decir, posee una entalpía de líquido saturado. Y como el calor latente de vaporización o condensación se define como entalpía de la corriente menos entalpía de líquido saturado es igual a la capacidad, se cumple que la diferencia entre la entalpía de la corriente de vapor y la entalpía de líquido saturado es igual a la capacidad calorífica más el calor específico del vapor por la diferencia de la temperatura y de la temperatura por vapor recalentado y la temperatura de la ebullición. Al sustituir todas estas expresiones en el balance entálpico, se obtiene la siguiente fórmula. Caudal de vapor de calefacción por capacidad calorífica más calor específico del vapor por temperatura del vapor recalentado menos la temperatura de la ebullición es igual al caudal de la leche concentrada por calor específico por temperatura de ebullición menos temperatura, más caudal del vapor eliminado por calor específico del agua por temperatura de la ebullición menos temperatura, más capacidad calorífica menos caudal del agua por calor específico por temperatura menos la temperatura. Como la temperatura de la referencia es arbitraria, si se toma T, que es igual a la temperatura de ebullición más la ecuación anterior, se simplifica y se puede escribir como caudal del vapor por capacidad calorífica más calor específico del vapor por la diferencia de la temperatura de vapor recalentado menos la temperatura de ebullición es igual a trabajo del vapor por capacidad calorífica menos el trabajo del agua por calor específico del agua por la diferencia de la temperatura del agua y la temperatura de ebullición. Bueno, por último y no menos importante, tenemos los datos para poder hallar así el caudal de vapor de calefacción. Tenemos la capacidad calorífica del agua, tenemos la capacidad calorífica del vapor y también tenemos el calor específico del vapor. Además de X sub A, que es la fracción másica, y el calor específico del alimento. También tenemos los datos de temperatura del vapor recalentado, temperatura del agua, temperatura de la ebullición y temperatura prima de la ebullición. Además de el caudal del agua y el caudal de vapor eliminado. Siendo así, esta es la última diapositiva en la que vamos a hallar el caudal de vapor de calefacción.
que es 9.702,5 kilogramos de vapor por hora. Muchas gracias.